Bueno, una vez más acá entre ustedes es un gusto estar acá, es una bendición estar de nuevo con la amada iglesia de Avellaneda. Así que bueno, estamos muy contentos, pero antes de arrancar a hablar o exponer lo que hemos preparado para esta noche, Danito me quería dañar la sorpresa, pero yo le voy a hacer la presentación del grupo que viene. Para explicarles un poquito cómo estamos organizados. Yo voy a presentar dos grupos, ¿sí? Porque en realidad, ustedes lo que están viendo acá es una fracción del grupo que nos acompaña hoy. Estamos haciendo dos viajes simultáneos. Por un lado, un viaje que está organizando la Iglesia Bíblica Misionera de San Justo, que es la iglesia a la que pertenezco, donde sirvo. Y por otro lado, un equipo, un viaje misionero que empezó el día miércoles, con el equipo del CCP, ¿sí? Así que voy a presentar primero el equipo que se van a confundir algunos porque se mezcla, pero el equipo de San Justo que está acompañándonos el día de hoy. Todos los que son de San Justo, pónganse de pie. ¿Sí? No, vos quedate sentado. No se sabe. Sí, vos podés ponerte de pie. Ellos son de la Iglesia Bíblica Misionera de San Justo. Junto con la Iglesia Bíblica Misionera de la Unión también está Claudio y Mimi, pónganse de pie también. Ellos nos están acompañando en este momento para hacer un servicio cristiano. Reconocemos el ministerio que Alberto y Karen hacen con el campamento. Nuestras iglesias se han visto beneficiadas. Hace poquito estuvimos con la iglesia del Puente acá, así que separamos un tiempo para acompañar a Alberto y a Karen ahí en el servicio que ellos están haciendo. Estuvimos haciendo trabajo de construcción, arreglando. Puedo decir que estuvimos trabajando en la construcción, pintura y algunas refacciones. Así que esto es parte del grupo, se pueden sentar. Y la otra parte del grupo, puedes sentarte. Y la otra parte del grupo, que es otro grupo distinto, es el equipo del Centro de Capacitación Pastoral. Son alumnos, en realidad, que hoy están acompañándome en las vacaciones de invierno. En el Centro de Capacitación Pastoral solemos orquestar viajes misioneros a diferentes puntos. Salta, Jujuy el año pasado. La idea es volver en septiembre de este año, pero en este momento está funcionando un viaje que va a Tucumán, a la provincia de Tucumán, y otro está funcionando en Santa Fe y Córdoba. Y este grupo es el que viene a acompañarme para la actividad acá en la iglesia en Avellaneda. Los de San Justo se colaron en realidad, ellos no estaban invitados, pero se colaron. Y estamos contentos que se hayan colado, ¿cierto? Pero pónganse de pie los alumnos del CCP, por favor. Sí, de nuevo, levantate vos. Ricardo, Darío, Paulo, Anderson, Lucas y Víctor son alumnos. Ellos están actualmente estudiando con nosotros. Ricardo es de la provincia de Santa Fe, Darío es del AMBA, es de Buenos Aires, del partido de Burlingame. Paulo es de la provincia de Misiones. Anderson es de Ecuador, de Riobamba, no, de otra zona de Ecuador, de Pichincha, Ecuador. De Riobamba está Víctor con nosotros, ¿cierto? Y de la Iglesia Bíblica Misionera de San Justo, Lucas. Y ellos vienen a compartir con ustedes, con la Iglesia de Avellaneda, y acompañarme también en este tiempo. Así que bueno, se pueden sentar, ¿sí? Estas son las personas que nos están acompañando en este viaje, y estamos muy contentos de poder estar acá, ¿sí? Cuando empezamos a planear el viaje con David, una de las propuestas que le hice fue tratar una temática que hoy es una temática que está en debate en el mundo cristiano, que está en un punto muy crítico, que es la temática del aconsejamiento cristiano. Pero antes de empezar con la exposición de esta noche, yo le voy a pedir a un alumno del CCP que pase acá adelante, Víctor. Él ya lo sabe, no es sorpresa, ya lo hemos preparado. Ponga la música. Creo que ahí está. Arriba de todo. Bueno, Víctor es alumno de tercer año del Centro de Capacitación Pastoral. Por una cuestión de la pandemia, los 2 primeros años de su
tiempo de entrenamiento él lo hizo a distancia desde Ecuador, y este último año él ha decidido venir acá a Argentina y entrenarse de forma presencial. Pero bueno, el Señor estaba poniendo un peso en su corazón bueno, quizá ya su ciclo se está cerrando, pero él entiende la necesidad de seguir capacitándose y está orando por pasar un año más con nosotros. Pero yo le pedí a Víctor, y en cada sesión que vayamos teniendo a lo largo de este fin de semana y de la capacitación, me gustaría mostrarte un poquito de cómo la consejería bíblica tiene un impacto en la vida de creyentes, cómo la consejería bíblica se ve modelada en hombres que la están experimentando, están recibiendo este tipo de aconsejamiento. Así que le voy a dejar un tiempito a Víctor, él nos va a contar un poquito de su experiencia, pero no de toda la capacitación que él está recibiendo, sino de su experiencia en su proceso de santificación, en su lucha en contra del pecado. ¿Cómo la consejería ha afectado o ha impactado su vida a lo largo de estos 3 años? Así que Víctor, todo tuyo. Muy buenas noches. Mi nombre es Víctor. Como lo decía Feli, soy de Ecuador. Creo que para mí fue muy importante poder estar acá y haber conocido y conocer todavía el CCP. Creo que mi mente ha explotado cuando comencé a estudiar. Mi vida, obviamente, tenía muchos errores en mi iglesia, lo único que asistía era de manera fiel. Y al ver que siempre estaba bien en mi iglesia, unos pastores llegaron y me dijeron, bueno, necesitas estudiar la palabra. Y fue tan interesante ver cómo el Señor obró y actuó en ese momento, que al estar en el CCP fui bombardeado con la palabra de Dios. Al punto de que en cada momento que se podía charlar era acerca del pecado. Y para mí era como que algo extraño, ¿no? En la mayoría de las iglesias de mi ciudad, allá en Ecuador, no se habla tanto del pecado, no se habla de qué significa o qué circunstancias o consecuencias puede ocurrir en este. Pero algo que veía y para mí fue tan impactante es el poder ver que lo hablaban de tal manera que cada vez que la palabra era expuesta de manera fiel en mi vida, había algo que quería explotar en mí, y era la necesidad de poder confesar mis pecados. Fue tan fuerte el hecho de que terminaba clase, salía expuesto como que necesitaba decirlo. Teníamos cultos de vida, seguía con la misma intención de poder entender que necesito en el proceso de santificación crecer, y fue tan fundamental el poder ver que todo eso iba orientado de manera fuerte al entender que estoy siendo pecador, que mi vida debe ser confrontada al pecado. Yo estaba estudiando de manera virtual, pero fue algo tan inusual lo que hizo el Señor, que en el CCP tenemos mentorado, gente que se interesa y te ve cómo va evolucionando tu vida y quiere también ayudarte y ser parte de ese proceso de santificación. Estaba en una llamada a través de Zoom, y lo único que ocurrió, que era tan ya el nivel de exposición de la palabra en mi vida, y yo ya no podía más con mi pecado. Lo único que me hizo mi mentor a través de Zoom es solo decir, a ver, bueno, ¿qué pecas? ¿Qué pasó? ¿Cómo está tu vida? Yo lo único que hice es llorar y soltar todo. Algo que yo evaluaba antes y lo encubría tanto eran las consecuencias del pecado. Lo que venía, todo lo que causaba y todo lo que podía causar en mi iglesia. El pensamiento de que qué dirá mi iglesia, pero nunca entendí qué dirá Dios de mí. Y me acordaba Proverbios 28, que era lo que marcaba: el que cubre sus pecados no prosperará, pero más el que los confiesa hallará misericordia. Y te das cuenta cómo eso fue explotando mucho en mi cabeza, que lo único que hice es decirlo. Dije mis pecados y fue expuesto a tantas cosas, pero para mí fue algo tan hermoso poder ver eso, que en el momento el Señor comenzó a transformar mi vida. Me costó mi ministerio, me costó el estar adelante de mucha gente y poder impactar supuestamente mi vida que estaba siendo santificada, pero no era así.
entendí que el Señor quería que siga creciendo en esa área. En el proceso pasó toda la pandemia y pude venir acá a la iglesia de San Justo, y todo lo que algún día expusieron, todo lo que algún día me predicaban, lo que hablaban, lo veía en la iglesia. Llegué, me senté con hombres y veía que todos hablaban de manera tan natural sus pecados. Era como que era una charla usual. Y en mi iglesia no se practicaba eso. La mayoría ocultaba, la mayoría no insistía en eso. Pero para mí, como ya vine yo con todo, decía, bueno, Señor, es parte de poder crecer. Y comencé a entender que la vida de cuerpo, el vivir en la iglesia, también sea en la santidad. Efesios marca mucho ese aspecto, el de poder ver, ¿no? El de poder trabajar nuestra vida a medida de la iglesia. La iglesia trae santificación en la batalla. Y comencé con mis compañeros a poder charlar mis pecados. Fui sincero en lo que me pasaba, decía que me ayuden en este proceso. Y el Señor iba moviendo mucho más cosas. Ya no era un pecado, eran dos. A la semana siguiente ya no eran dos, eran tres. Y el confesar, el arrepentirme, el comenzar a ser radical con las vidas del pecado, comenzó a evidenciar muchas cosas más muy dentro mío. Aún la palabra de Dios sigue exponiéndose en mi vida y aún sigo teniendo pecados. Aún me siguen exhortando por lo mismo, pero me alegra. O sea, me siento tan feliz de poder decir gracias, Señor, porque encuentro mi inutilidad, encuentro que puedo estar hasta el fondo tan depravado para que tú seas el único que puede salvar y redimirme. Y lo que ha llevado a todo este punto al entender eso, que el Señor me salvó aún sin haber hecho nada. Todo lo hizo Él en mi vida. Y fue tan radical ese punto de poder confesar, de poder trabajar en mis pecados, que hoy en día para mí es fuerte igual la batalla. Pero ya tengo las herramientas, tengo los medios de gracia que el Señor pone, que es la prédica, la palabra y la autoridad que se sigue marcando mucho. Me encanta la iglesia de San Justo porque cambia mucho el aspecto de mi iglesia. Cuando voy a mi iglesia te hablan de un aspecto más general del pecado, pero cuando tú llegas a la iglesia de San Justo, el pecado es muy marcado ahí. El aspecto de que el pecado puede destruir por completo nuestra vida y apartarnos del Señor. Y entiendes radicalmente que el poder vivir esta vida no lleva a nada y trae muchas consecuencias. Aún sigo batallando, pero el Señor me dio la palabra para poder batallarlo y el poder tomar medidas radicales, el poder rodearme de compañeros que me ayuden a crecer, ha sido fundamental en este proceso, y profesores que también han inculcado eso. La batalla está constante, el pecado sigue, y es lo que el creyente cada momento está batallando. Pero si no hacemos frente y comenzamos a ponerle autoridad a la palabra de Dios y comenzamos a creer en ideologías mucho más externas de este mundo, vamos a estar muy perdidos. La palabra de Dios tiene autoridad y eso es lo que debemos tener, la relevancia, su suficiencia. Gracias, Víctor, muchas gracias. Para nosotros ha sido muy lindo ver cómo Víctor en todos estos años ha venido en un proceso donde vive la experiencia que vivimos todos cuando abrazamos un concepto que entiendo que es un concepto fundacional para este tipo de prácticas. Déjame arrancar esta sesión hablando acerca de un tema, y esta introducción quiero que la escuches atentamente. Quiero animarte a hacer algo. No sé si tenés la práctica de venir a la iglesia con cuaderno y lápiz. Si la tenés, buenísimo, anota todo lo que puedas, lo que te guste, lo que puedas extraer, lo máximo que puedas extraer, pero te voy a desafiar algo. En cada sesión, yo te voy a animar a que hagas preguntas. A que a medida que vos vayas escuchando, lo que hagas sea formular preguntas. Preguntas que tengan que ver obviamente con la temática, pero preguntas que te van a ayudar a despejar todo tipo de dudas, ¿cierto?, en cuanto a los temas que vamos a plantear. Yo arranqué este material con una pregunta. ¿Realmente está todo en las Escrituras? ¿Quieres ponerle un título a la sesión de ahora? Poner ese título. ¿Realmente está todo en las Escrituras?
¿realmente está todo en la Biblia? ¿Todo lo que necesito realmente está en la Biblia? Parece una pregunta con una respuesta obvia. Sin embargo, en la práctica de muchos contextos eclesiales no se ve lo mismo. Movimientos como el movimiento integracionista, que quieren hacer convivir los contenidos bíblicos junto con las herramientas de pseudociencias y de filosofías humanistas, hoy cobran un mayor renombre y naturalidad dentro de la práctica de la Iglesia. Recuerdo en una ocasión recibir una invitación para una conferencia de misiones en la que tuve la oportunidad de enseñar en varias de las sesiones generales. Durante los talleres podía elegir el taller al que quería asistir, y por lo tanto fue un taller que hablaba de las condiciones que el misionero debe tener para estar en el campo misionero. Para mi sorpresa, no me encontré con pastores o ancianos calificados, sino con una pareja de psicólogos. Fue triste para mí ver que en el principio de esta sesión fue conducida, atravesada por criterios enteramente basados en la psicología. El punto de ellos era que sostenían que lo que capacita a un misionero para poder estar en el campo misionero transcultural tenía que ser una evaluación psicológica que evidenciara que esta persona podía llegar a estar en ese campo, podía estar en ese lugar. Ellos formaban parte de una organización paraeclesiástica, y estando en esa organización paraeclesiástica, el punto de apoyo para determinar si esta persona realmente estaba capacitada para hacer las misiones era la evaluación psicológica que estos profesionales podían hacer. Ahora, esto es algo que está pasando en las iglesias. Yo me acuerdo que estábamos ahí enseñando las escrituras. En las primeras sesiones nosotros teníamos la sesión general, por así decir. No trabajábamos en los talleres eran orquestados por otras personas, por otras organizaciones, y nosotros estábamos en las sesiones generales y nosotros hablamos acerca de cómo la Biblia es el fundamento y el parámetro para poder calificar a un hombre y evaluar si realmente está calificado para salir a la obra misionera y cuáles son esos requerimientos. Ahora, menciono esta situación solamente porque hay una problemática. Me tengo que contarte un poquito de la historia que hemos venido experimentando en el Centro de Capacitación Pastoral. El Centro de Capacitación Pastoral nació como una iniciativa enfocada en la formación de hombres para el liderazgo de la iglesia local. A medida que fue pasando el tiempo, nuestra escuela fue tomando mayor fuerza en su identidad teológica y en experiencia de cómo esta teología conduce de manera práctica cada aspecto de la vida de la iglesia. Uno de los frentes de batalla que hemos identificado es el área de la consejería bíblica. Hoy el mundo cristiano se debate en cuanto a cuáles deben ser las herramientas que los consejeros deben usar al tratar situaciones aparentemente desafiantes. Preguntas tales como: ¿el aconsejamiento es una labor de unos pocos expertos y letrados? ¿La iglesia puede integrar los métodos de la psicología con los contenidos que se encuentran en las escrituras? ¿Cuáles son los límites de la suficiencia de las escrituras? Quizás para vos estas preguntas sean obvias de responder, pero no es así para todo el mundo evangélico de nuestros tiempos. Vivimos en tiempos donde la suficiencia de las escrituras está siendo atacada y la corriente humanista está entrando de una forma sutil en la vida de las iglesias. Sentimos un gran celo de parte de Dios por vindicar el poder de las Escrituras en la vida del creyente de hoy. Creemos en su poder y en su vigencia para transformar y capacitar al creyente moderno. Este escenario presenta un desafío evidente para la iglesia del siglo XXI, porque el mundo brinda una imagen de mucha confianza en sus criterios y en sus conceptos técnicos. Pero la iglesia muchas veces se presenta a sí misma como una iglesia sin recursos a la hora de tratar situaciones desafiantes del comportamiento humano. Por lo tanto, nos hemos propuesto un desafío en los últimos años para nuestra institución e iglesias de reforzar nuestros criterios y de llevar a cabo una labor intencional de extraer toda la riqueza que la Biblia proporciona
para el campo de la consejería. A medida que nos adentramos en ella, la convicción con respecto a la suficiencia de las Escrituras se hace cada vez más fuerte. Valoramos la teología bíblica y confiamos que esta es la que puede guiar al consejero cristiano a comprender de forma real la cosmovisión de las personas, la composición del hombre, la raíz de sus verdaderos problemas, las respuestas eficaces y los procesos de cambio que las personas necesitan experimentar. Una introducción un poquito larga pero necesaria. Primero quiero ponerte en aviso, y seguramente no soy yo el que te estoy poniendo en aviso, creo que vos ya sos consciente de este tipo de cosas, ¿cierto? Y quizás las ves en el mundo evangélico, cómo esta filosofía humanista está entrando de forma sutil, ¿cierto? Y entonces las prácticas que muchas veces vemos, ¿cierto?, en muchas iglesias son prácticas que precisamente se denominan de esta forma integracionistas. Quieren integrar, quieren reunir, ¿cierto?, conceptos que están totalmente basados en el humanismo con lo que las Escrituras dicen para dar una respuesta a los problemas del comportamiento del hombre. Víctor estaba compartiendo con ustedes, lo tengo que decir, Víctor, perdón. Víctor es psicólogo de la educación, ¿sí? Él es licenciado en psicología educativa. Y durante todo este tiempo ha sido lindo ver cómo sus convicciones y su cosmovisión acerca de la comprensión del hombre ha sido totalmente trastornada y reformada por una perspectiva bíblica. Tuve el privilegio de tenerlo en mi auto durante 6 horas de camino a Rafael, así que lo llené de preguntas. Porque quería entender mucho más la perspectiva profesional en cuanto a el aconsejamiento. Y déjame contarte qué es lo que hace, y voy a utilizar un título un poco fuerte, pero creo que es necesario usarlo, una pseudociencia. No es una ciencia, es una pseudociencia. Lo que estas personas hacen es pararse, ¿cierto? Hombres como Freud, ¿cierto?, como Pavlov, ¿cierto?, se paran y van a tratar de implementar algo que se llama el método científico. Ellos se van a parar y van a poner personas delante de ellos. Van a poner niños, van a poner adultos, van a poner mujeres, hombres, van a poner diferentes tipos de personas. Van a sacar su libreta y van a tratar de empezar a entender por medio de la observación el comportamiento humano. Pero antes de hacer eso, en su sistema de creencias, ellos van a establecer un fundamento que los atraviesa a todos. Si has escuchado un poquito acerca de psicología, te vas a dar cuenta de que los psicólogos no se ponen de acuerdo en cuanto a las teorías del comportamiento humano. Hay unos que son conductistas, otros que sostienen el psicoanálisis y se contradicen con muchos de sus puntos. Pero hay un punto en la psicología que los atraviesa a todos. ¿Sabes cuál es ese punto? Dios no existe. Ese es el punto en común. Dios no existe. No estoy hablando de una persona que estudia psicología, estoy hablando de las personas que proponen la psicología como la respuesta para la comprensión del comportamiento humano. Y entonces ellos se paran con esta premisa: Dios no existe y ahora voy a analizar al hombre. Voy a analizar su comportamiento. Y entonces lo que le pasa al niño es que tiene y desarrolla sus primeros deseos sexuales con su mamá, ¿cierto? Y por eso tiene este tipo de gestos, y por eso tiene este tipo de comportamientos, ¿cierto? Y otros dos le van a decir, no, en realidad el hombre responde en base al estímulo, ¿cierto? Recompensa premio, ¿cierto? Lo que sostiene Pavlov, ¿cierto? Y tratan de analizar al hombre. Ahora, nadie puede llegar a una conclusión, nadie puede llegar a una comprensión real del hombre sin escuchar lo que Dios tiene para decir del hombre. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre forma parte de la existencia porque Dios lo ha traído a la existencia. El hombre se comporta de la forma en la que se comporta por una simple razón. En el huerto del Edén, los 2 primeros hombres que existieron desobedecieron el mandato de Dios y desde ese momento el pecado entró para corromper de forma total y de forma radical al hombre.
a un punto tal de que el hombre está totalmente depravado y radicalmente depravado, y no puede hacer absolutamente nada para salvarse a sí mismo. La Biblia es el fundamento único y absoluto para comprender realmente, cabalmente y eficazmente el comportamiento del hombre. Nadie que no considere a Dios y lo que Dios tiene para decir va a poder llegar a comprender realmente lo que el hombre es y cuáles son las razones de su comportamiento. Pero antes de poder llegar a hacer esta afirmación, digamos que en esta sesión yo empecé al revés, empecé con la conclusión y ahora voy a ir por el punto, voy a ir por la demostración. Arrancamos diciendo que el gran debate en nuestro tiempo es la suficiencia de las Escrituras. Arranqué diciendo que muchas veces nosotros como iglesia nos mostramos débiles y sin recursos cuando llega una persona, atraviesa las puertas de nuestra iglesia y te dice: me quiero suicidar, o estoy sufriendo una depresión profunda. Pareciera que no tenemos recursos, que lo único que podríamos llegar a decirle es darle una palmada en la espalda de decirle: voy a estar orando por tu situación. Pareciera que no tenemos los recursos cuando un hombre viene, abre su corazón y te dice: mira, llevo 15 años de esclavitud a la pornografía. Pareciera que no tuviéramos recursos para darle. Y tenemos que ser autocríticos, porque muchas veces, y me estoy incluyendo, no he tenido la respuesta apropiada, pero mi deficiencia no erosiona, no distorsiona esta gran verdad que veo a lo largo de todas las Escrituras. Las Escrituras son todos suficientes, son todos suficientes. Entonces vamos a ver en esta noche qué es lo que Dios dice acerca de su palabra. No podemos empezar un taller de aconsejamiento sin primero prestarle atención. ¿Qué es lo que Dios mismo dice acerca de su palabra? Tienes que prestarle atención para que en tu corazón la palabra de Dios pueda encontrar el lugar para formar una convicción de que lo que una persona realmente necesita es un hombre que usa bien la palabra de verdad. Y que esta persona que usa bien la palabra de verdad es capaz de acompañar a una persona en la situación más desafiante. Sea un alcohólico, un drogadicto, un adicto a la pornografía, una persona desesperada en su depresión, queriendo suicidarse, no importa cuál sea el escenario, no importa que sea esquizofrenia, no importa que sean problemas de comportamiento, desórdenes de comportamiento, las Escrituras tienen los recursos para dar respuesta a los hombres. Pero primero, antes de ver cómo Dios proporciona herramientas, proporciona procesos en sus Escrituras, tenemos que tener una convicción fundacional. Las Escrituras tienen todo lo que nosotros necesitamos. Vamos a ir a Génesis, capítulo 1. Mira lo que dice, vamos a ir por el versículo 3. Bueno, en el versículo 1 y 2 nos describe cuál era la situación del origen, ¿cierto? Déjenme hacer un paréntesis. Hay muchos que hoy están tratando de decir que esto no es una narrativa histórica, sino que esto es un canto, es una poesía, que en realidad no ocurrió, que esto fue como una forma simbólica de representar cómo la creación ocurrió, pero no fue una forma histórica de cómo ocurrió la creación. Bueno, esto es una gran herejía, ¿cierto? Esto es un libro de género literario histórico, tiene detalles particulares, tiene mesura del tiempo, ¿cierto? Tiene muchas características que muestran que no es un poema, sino que es una narrativa histórica. Y en esta narrativa histórica, en el versículo 3 dice: y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Ahora, parece un versículo sumamente natural y conocido para nosotros, ¿cierto? Cuando estamos en la escuelita dominical y queremos darle las primeras impresiones de Dios a un niño, arrancamos con Génesis 1, Dios es el creador del cielo y de la tierra, ¿cierto? Pero fíjate una cosa, este pasaje no solamente se trata acerca de la creación, se trata de un patrón que es fundacional para el resto de las Escrituras.
El término más importante del versículo 3 es Dios dijo. Acá en este Dios dijo tenemos que entender varias cosas y varios conceptos muy profundos. Voy a ir por muchos versículos, voy a correr y espero que me sigas. Cuando nosotros vemos al autor de Génesis, a Moisés escribiendo, Dios dijo, sea la luz, y vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas, ¿cierto? Ahí ves a Dios hablando, Dios dijo. Tienes que entender una cosa, tu capacidad de comunicación, la capacidad de interactuar con otras personas por medio de la comunicación, lo puedes tener porque es una capacidad inherente en Dios. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo con la capacidad de poder comunicarse con palabras. La comunicación es algo que existe mucho antes de que el hombre existiera, existe desde la eternidad. Cuando nosotros vemos Génesis capítulo 1, ¿cierto? Podemos ver que en los textos originales se ve la forma en la que aparecen los verbos en forma plural. Hay una comunicación que muchos teólogos le dicen comunicación intertrinitaria, es la comunicación que ocurre entre las personas de la Trinidad. Ahora, acá empieza a haber un patrón. Dios dijo, ¿cierto? En el versículo 6, Dios dijo. En el versículo 9 también dijo también Dios, ¿cierto? Después en el versículo 11, después Dios dijo. En el versículo 14, dijo luego Dios, ¿cierto? ¿Me siguen hasta ahí? Después en el versículo 20 dice, dijo Dios. En el versículo 24, luego dijo Dios, ¿cierto? En el 26 dijo entonces, dijo Dios, ¿cierto? Y ahí empieza esta comunicación. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora, el patrón de lo que va a empezar a pasar a ocurrir a partir del capítulo 1 es el fundamento para que vos puedas entender un principio que es muy importante. La capacidad de Dios de comunicarse. Dios habla, Dios habla, Dios habla. Y no solamente habla, Dios se comunica y lo comunica al hombre. Moisés está recibiendo la información para poder plasmar la fundación del universo entero. Y él pone este patrón, que se repite una y otra vez. Las palabras de Dios son tan poderosas que son capaces de formar de la nada todo el universo entero. Y esto es un principio sumamente importante. Mira cuánta confianza tenés que tener vos en las palabras de Dios. Son tan confiables que Dios es capaz de decir algo de la nada y crear absolutamente todo. Así de poderosas son las palabras de Dios. En Colosenses capítulo 1 no solamente dice que Él creó las cosas por el poder de su palabra, sino que Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Mira cuán poderosas son las palabras de Dios. Ahora, recordad una cosa, estamos en una sesión de aconsejamiento. Y en la medida que vayamos pasando por los versículos, quiero que este criterio se vaya afirmando en tu mente y en tu corazón. Cuán poderosas son las palabras de Dios. Fíjate, tenemos que concluir al final de este pasaje que la palabra de Dios tiene un poder creativo. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Vamos a hacer una perspectiva bíblica a lo largo de todos los textos, pero vamos a ir a Deuteronomio 30, versículo 11 al 17. ¿Alguien que me ayude a ver? Deuteronomio 30, 11 al 17. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en los cielos para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. ¿Hasta el 17? Y está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien y la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos
y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Mira, ese es un pasaje muy interesante. Acá la palabra que aparece es la palabra mandamiento, ¿cierto? Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy es demasiado difícil para ti. Y la palabra mandamiento, ¿cierto? Está haciendo referencia a las palabras de Dios. Moisés está hablando en nombre de Dios, ¿cierto? Y vas viendo que la progresión del pasaje te lleva a un punto tal donde tienes que concluir de que las Escrituras tienen la autoridad para determinar quién verdaderamente pertenece a la vida o a la verdadera vida de Dios y quién no, ¿sí? Acuérdate lo que está pasando en este texto. El pueblo de Dios está yendo, ¿cierto?, de camino a Cades Barnea, ¿cierto?, para poder empezar el proceso de conquista. Tienen que entender toda la comprensión histórica de este momento. Son miles de personas, hay muchos que creen que son millones de personas que están deambulando para poder entrar a la tierra prometida, para poder entrar a la tierra de Canaán. Ahora, ellos están siendo guiados ahí, ¿cierto? Pero ellos están saliendo de un proceso de disciplina de 40 años, donde toda una generación, por causa de su incredulidad, ha estado merodeando en un desierto sin propósito alguno, solamente que el pueblo se depure de estos incrédulos para poder tomar la tierra que el Señor les había prometido. Y ahora ellos están por pasar el Jordán y ahí Moisés está dando una serie de predicaciones o de sermones donde él está tratando de enfocar a este pueblo, que es un pueblo nuevo, porque es una nueva generación, porque muchos de ellos no han visto las maravillas que el Señor hizo sacando al pueblo de Israel de Egipto, y ahora ellos van a encontrarse en medio de un pueblo pagano con costumbres totalmente corruptas, sensuales, ¿cierto?, atractivas para la carne del hombre, y ahí Moisés está tratando de dar este mensaje, y él utiliza esta palabra: les entrego un mandamiento. Esto viene de parte de Dios. Pero este mandamiento es tan profundo, es tan radical, es tan importante, que es el que va a determinar si el pueblo va a pertenecer, va a ser parte de la verdadera vida de Dios o no. Las Escrituras tienen la capacidad de poder guiar a un pueblo para tomar la posesión, ¿cierto?, que el Señor les había prometido, y estar entrenados y equipados para poder vivir la verdadera vida del pueblo. Perdón si me trago, pero estoy un poco cansado. Vamos a ir a otro pasaje, Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Versículo 14. Alguien me ayude hasta el versículo 19. Adoraron a orillas del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si esto no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir: si a los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces el pueblo dijo: no permite el Señor que lo abandonemos por servir a otros dioses. El Señor fue quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados de Egipto, donde éramos esclavos. Él fue quien hizo tantas maravillas delante de nuestros ojos, y quien nos protegió y nos defendió durante el camino cuando pasamos entre tantos pueblos. ¿En qué versículo te quedaste? 17, hasta el 22, por favor. Él echó delante de nosotros a todos los pueblos que estaban en nuestro camino, y a los amorreos que vivían allí. Por todo esto, nosotros también serviremos al Señor, pues Él es nuestro Dios. Pero Josué dijo: ustedes no van a poder servir al Señor, porque Él es un Dios santo y celoso. Él no va a tolerar las rebeliones y pecados de ustedes. Si ustedes lo abandonan y sirven a otros dioses, el Señor responderá haciéndoles mal, y los destruirá a pesar de haberles hecho tanto bien. El pueblo le contestó: eso no va a pasar, nosotros serviremos al Señor. Entonces Josué les dijo: ustedes son sus propios testigos
Señor. Lo somos, como vieron esto. Ahora, quiero leerte un poquito más allá. En el versículo 26, en mi versión dice: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, a cada uno a su posesión. Ahora, es interesante cómo el libro de Josué termina y cómo el libro de Josué comienza. El libro de Josué termina escribiendo un texto autoritativo que Josué identifica que forma parte de la palabra de Dios, porque él lo anexa a la ley de Dios. Él no está escribiendo un texto que es de su propia percepción, que es de su propia autoridad. Él está entendiendo que estas palabras que están plasmando son palabras de Dios, ¿cierto? Claro, tenés que recordar cómo empezó Josué, ¿cierto? Mira lo que dice en el capítulo 1. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Tenés que comprender que este libro de la ley no es toda la Biblia. ¿Qué es lo que él está diciendo? ¿Qué es lo que él tiene en mente cuando escucha este libro de la ley? El Pentateuco, ¿cierto? Lo que Moisés ha escrito. Este libro de la ley, no te puedes, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿cierto? Él tiene un llamado en el versículo 7 también, que no se aparte de la ley de Dios que escribió Moisés, ni a diestra ni a siniestra, para que seáis prosperados. Fíjate una cosa, es un pasaje muy interesante de las Escrituras. Fíjate el patrón de Josué. Josué es el nuevo líder. Él está guiando el proceso de conquista. Y uno podría pensar, bueno, este hombre tiene que tener capacidad de administración, ¿no? Porque tiene todo un pueblo, es el que está guiando. Este hombre tiene que tener la capacidad militar, tiene que ser un estratega militar, porque van a ir a la guerra. Este hombre tiene que ser un hombre que administra las cuestiones de la economía, ¿cierto? Porque él va a movilizar un pueblo y él tiene que calcular el pueblo de lo que implica eso, ¿cierto? Él tiene que ser un buen político, ¿cierto? Porque mientras que él está avanzando en esa cometida de conquistar la nueva tierra, él tiene que lidiar con los asuntos del pueblo. Pero el Señor no le dice absolutamente nada de eso. Lo que le dice es mirar la ley de Moisés y sé preciso. Sé preciso. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Haz todo lo que ella dice conforme ha sido escrito. ¿Sabes una cosa? Josué no tiene la libertad para interpretar lo que a él le parece que Moisés dijo. Josué tiene que entender lo que Moisés dijo. El pueblo no tiene que escuchar lo que Josué tiene para decir. Lo que el pueblo tiene que escuchar es a Josué interpretando las palabras de Moisés de una forma precisa. ¿Por qué? Porque para ese momento lo que Moisés había escrito era la única porción de la palabra de Dios que ellos tenían. Y al final de la carta, él ve toda la prosperidad, él ve toda la conquista, él puede repartir el pueblo a la posesión, no porque ha sido un gran político, no porque es un hombre carismático, no porque tiene todas las condiciones que el mundo diría que tiene un líder. Este hombre puede repartir en la posesión del pueblo porque es un hombre preciso con las Escrituras. Mira el poder que tienen las Escrituras. Las Escrituras tienen el poder para dirigir una nación en un proceso de conquista y llevarla completamente al éxito solamente porque su líder es preciso con el trato de las Escrituras. ¿Te das cuenta del poder que tienen las Escrituras? ¿Te das cuenta de la importancia de la precisión de las Escrituras? Vamos a ir a otro texto. Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7. Un pasaje que conocemos muy bien. Versículo 10. ¿Alguien que lo lea?
Alguien que me ayude. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este es un pasaje sumamente apasionante. Tenés que traer a la memoria la situación histórica que ellos están viviendo en este punto. En el año 720, 740, entre el 740 y el 680 a.C., hubo un hombre que se llamaba Isaías, que en el capítulo 39 de su profecía, él predijo que los babilonios iban a venir e iban a destruir a la nación de Judá. Esto era algo catastrófico, porque de Judá venía el Mesías, y ellos lo sabían. Y ahora, ellos van a ser tomados por los babilonios, van a ser deportados, sus tesoros, el templo va a ser destruido, los muros van a ser destruidos, los utensilios del templo van a ser llevados como botín de guerra, los hombres fieles van a ser preservados con vida, pero van a ser exiliados, ¿cierto?, en una tierra con una lengua distinta durante 70 años. Toda una vida. En nuestro tiempo, toda una vida. Y este pueblo, que es el pueblo del cual va a venir el Mesías, ahora va a estar en una tierra extraña y ellos se van a preservar porque ellos tienen solamente algo en sus mentes. De nosotros va a venir el Mesías. Hay una promesa que viene de la palabra de Dios. No nos podemos mezclar. No podemos perder nuestra identidad. Y va a terminar ese periodo de 70 años y ahora el Señor va a hacer una obra soberana en el rey Darío y ellos van a empezar un proceso de vuelta, ¿cierto?, para poder reconstruir la nación de Jerusalén. Y ahora, claro, vienen 70 años de juicio, de disciplina, de exilio, y hay que empezar a entrenar a estos judíos que se han amoldado, que se han establecido en esta nación extranjera, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser la clave para volver a darle la identidad nacional al pueblo de Dios? Bueno, Esdras entiende una cosa. No hay ningún otro elemento que pueda guiar al retorno del pueblo de Dios a la tierra prometida más que las Escrituras. ¿Y qué es lo que hace Esdras con las Escrituras? Fíjate lo que él hace. Preparó su corazón para profundizar, para inquirir, para entender la verdad de esto. Ahora uno podría pensar, pero ¿por qué tiene que hacer ese trabajo tan delicado y detallado? Bueno, porque el patrón de Josué se repite en Esdras. Él no quiere interpretar la ley de una forma equivocada, él quiere ser preciso. Él está escudriñando, él quiere el sentido de la ley de Jehová. Pero no solamente quiere el significado, él quiere el significado para cumplirla y para enseñarla. La esperanza del pueblo de Dios en una situación dramática como la situación que está viviendo la nación de Judá, volviendo del exilio, la esperanza para este pueblo es tener un hombre como Esdras que sea preciso en la comunicación de las Escrituras. Tenemos que concluir que las Escrituras tienen el poder para guiar a los líderes en las situaciones más desafiantes. Tengo muchos más pasajes, pero déjenme saltar al Salmo 12, versículo 6. Salmo 12, versículo 6. Mira lo que dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Acá el salmista ve las palabras de Dios. Mira lo que dice: las palabras de Jehová son palabras limpias. Pero además de ser limpias, son palabras eficaces. Tienen la capacidad de purificar 7 veces más. Es como un fuego penetrante que es capaz de mostrarle al hombre lo que realmente es. Es capaz de purificar al hombre más corrupto. Es capaz de purificar a la persona más afectada por el pecado. Saltemos al Salmo, capítulo 19, porque este es un texto muy importante para poder entender qué es lo que Dios piensa y qué es lo que Dios dice acerca de las Escrituras.
Mira el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, ¿cierto? Que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, ¿cierto? Que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Me encanta la perspectiva del salmista, porque él se está parando, ¿cierto? Y él está analizando todas y cada una de las palabras de Dios que él tiene hasta este momento de su vida, a las cuales él puede acceder. Y él se da cuenta que es una fuente inagotable de bendiciones. Es una fuente inagotable, ¿cierto? Que es capaz de limpiar, que es capaz de purificar, que es capaz de revelar lo que verdaderamente hay en el hombre, ¿cierto? Él se para y él se asombra por la condición y el carácter de las Escrituras. Él se asombra que Dios, el eterno Dios, se humille y se incline en comunicarse al hombre de una forma cognoscible, de una forma comprensible, de una forma que él puede ser entendido por el hombre. Esto es un acto de la gracia de Dios, porque Dios es un ser profundo, eterno, distinto a nosotros, pero Él ha decidido comunicarse a través de palabras, y ahora el salmista está asombrado por esta situación. Ahora, cuando vos podés darte cuenta del carácter de las Escrituras, de lo que significan las Escrituras, entonces vas a poder comprender realmente quién es el hombre. Mira lo que dice más adelante, en el versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarle hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Cuál es la respuesta? Es una pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién podrá entender sus propios errores? La Biblia presupone y afirma que nadie puede conocer sus propios errores. Nadie. Ahora, voy a hacer un paréntesis acá porque me parece que es un texto muy importante. En nuestro tiempo hay gente que pretende, sin tener en cuenta todo esto que estamos viendo, decirle a la gente cuál es su verdadero error. Tu error es la infancia que tuviste. Tu error es la baja autoestima. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Quién podrá conocer sus propios errores? ¿Quién podrá conocer verdaderamente al hombre? La respuesta indefectible de esta pregunta retórica es nadie. Nadie puede conocer sus propios errores. Nadie puede comprender por sí mismo cabalmente al hombre. Solamente las Escrituras. Claro, el salmista ve lo que las Escrituras son, y él se ve a sí mismo y él llega a esta conclusión: nadie puede comprenderse a sí mismo. Solo las Escrituras pueden comprender al hombre. Solo las Escrituras pueden explicar cuál es la esencia del hombre. Solo las Escrituras pueden decir cuál es la profundidad del daño que se causó por causa del pecado. Solo las Escrituras pueden explicar por qué razón el hombre hace lo que hace. Solamente las Escrituras. Este hombre se para frente a las Escrituras y se da cuenta que en él mismo no hay fuente de sabiduría suficiente para poder comprender al hombre. No hay. Solamente las Escrituras. El siervo es amonestado por ellas. Líbrame de los que son ocultos. Este es un salmo sumamente hermoso y profundo. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 30. Alguien que lea del versículo 1 al versículo 6, por favor. Palabras de Agur, hijo de Jaquel, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del sabio. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos y
añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Mira la experiencia de este hombre Agur, ¿cierto? Él se ve a sí mismo y mira, él es un hombre muy franco porque él está diciendo que él es rudo, que él es torpe, que él es tonto, ¿cierto? Él reconoce que él no tiene entendimiento en sí mismo del hombre, ¿cierto? Dice que él no tiene sabiduría, dice que él no conoce la ciencia del santo, ¿cierto? Y después empieza a hacer una pregunta, ¿cierto? ¿De quién subió al cielo, ¿cierto? ¿Quién? O sea, él se da cuenta que se refuerza este concepto que vimos en el versículo 19. En el hombre no hay fuente de sabiduría. El hombre está completamente corrompido por el pecado. Y por lo tanto, en él no yace la respuesta para poder entender al hombre. Pero fíjate cómo avanza en el versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La necesidad de la precisión va a hacer que este hombre rudo, torpe, tonto, falto de sabiduría, pueda vivir una vida que a Dios le agrade, una vida de prosperidad, una vida de bienaventuranza. En él mismo él se da cuenta de que no hay ninguna fuente de ciencia ni de verdad. Vamos a ir a otro texto, Isaías 66:2. Isaías 66:2. Sí, 66:2. Alguien que lo lea, por favor. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. La profecía de Isaías es una profecía interesante porque no es una profecía ordenada cronológicamente, sino temáticamente. Cuando Isaías, al final de su periodo profético, anticipó que el pueblo de Judá iba a ser exiliado, iba a ser destruido por los babilonios, él recordó las palabras del Señor, ¿cierto?, en su llamamiento. Va a destruir todo, ¿cierto?, hasta que quede solamente el remanente. ¿Se acuerdan ahí en el capítulo 6? Al final de ese pasaje dice, nadie te va a escuchar, nadie te va a prestar atención. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo quede destruido, pero va a quedar un remanente. Y entonces Isaías está pensando en esa audiencia, está pensando en el remanente fiel de Judá. Pero no en el remanente fiel de Judá de su tiempo, sino en el remanente fiel de Judá que va a ser llevado al exilio, ¿cierto?, durante el tiempo de los babilonios lo van a exiliar. Y esa es la intención del escrito de Isaías. Él va por un escrito y lo organiza temáticamente, él habla de la necesidad de juicio. Ellos tienen que entender por qué están en el exilio. Ellos han pecado delante de Dios. Después Isaías les va a contar la historia de por qué están en esa situación. Y finalmente les va a dar las promesas para que ellos se sostengan. Pero hay un principio que ellos tienen que entender. El Señor solamente va a dar gracia a favor. El Señor solamente va a mirar a aquel que tiemble frente a su palabra. El Señor quiere que nosotros, cuando veamos sus palabras, su palabra, nuestra actitud sea una actitud de miedo, de temor. ¿Sabes qué me acuerdo cuando el Señor se manifiesta en el monte de Sinaí? El pueblo está aterrorizado porque ven a este monte humeando, ¿cierto? Y porque Moisés está hablando con Dios. Y el pueblo le dice a Moisés, anda tú, no sea que nosotros muramos. Ellos están aterrorizados. Ahora, lo que el Señor quiere es que nosotros, como su pueblo, cuando tomemos las Escrituras, temblemos ante ellas. Hay muchas veces que muchas personas dicen, bueno, no puedo extraer mucho más de los versículos bíblicos, parece que siempre veo lo mismo en las Escrituras. Y muchas veces no puedes experimentar la gracia de poder entender con mayor profundidad, con mayor precisión, porque no tenés una actitud reverente frente a las Escrituras. El Señor quiere que vos tiembles ante su palabra. El Señor quiere que vos seas reverente ante su palabra. Cuando las Escrituras son expuestas, el pueblo de Dios debe temer, debe temblar, debe tener miedo, porque Dios es un Dios
Dios temible. El Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? No teman a los que pueden destruir su cuerpo. Teman, y ahí la palabra temer significa tener miedo a aquel que puede destruir sus almas en el infierno. Dios es un Dios temible, pero sus palabras son palabras temibles. Tenemos que temblar ante su palabra. Otro pasaje, Jeremías, capítulo 26, versículo 2. Dice, así dice el Señor, ponte en el atrio de la casa del Señor y habla a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar en la casa del Señor todas las palabras que te he mandado decirles. No omitas ni aún una palabra. Mira, la experiencia de Jeremías seguramente va a ser tu experiencia si vos afirmás este criterio y esta convicción en tu corazón. Si vos decís, las escrituras son todo suficientes, lo que seguramente te va a pasar es que la gente te va a ver como un retrógrado, como un arcaico, como una persona que no tiene para decir algo que verdaderamente valga la pena. La gente te va a ver como como alguien que no hay que escuchar, pobrecito. Justo estaba viniendo de Rafaela un tiempo de aconsejamiento y estaba hablando con un chico cuya familia pertenece a una esfera de espiritistas y se mueven en círculos muy altos de la sociedad y le decían, lo veían, este chico era el único creyente de su familia y su familia lo veían y decían, pobrecito, él es como un alma que no evolucionó, se estancó, se quedó en el pensamiento arcaico. Esa es la experiencia de Jeremías. Él hablaba y decía, guarda, viene el juicio del Señor, arrepiéntanse, cambien, inclinen sus corazones, reconozcan su maldad, su pecado. Y la gente le decía, bueno, sí, Jeremías, seguro, quédate tranquilo, seguí diciendo eso. Toda su vida, y la gente lo miraba y le decía, pobre. Y una y otra vez el Señor le mandó a decir sus palabras. Y cuando le decía sus palabras, le decía, no omitas ninguna. No omitas ninguna. ¿Sabes qué me acuerda mucho? Me acuerda el discurso de Pablo a los ancianos de Mileto. Cuando les dice, ustedes saben cómo me he comportado en medio de vosotros. Y ustedes mismos son testigos de que yo soy limpio de la sangre de todos vosotros. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que hace que Pablo tenga una conciencia tan limpia en su vida, una tranquilidad tan absoluta? Les he dado todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. El Señor va a ver a aquel que tiembla ante su palabra. No necesitas metodologías. Si atraviesa una persona la puerta de la iglesia con una problemática, cualquiera sea, pensar en una persona que hoy tiene adicciones, cualquier tipo de adicción, al juego, al alcohol, a las drogas, lo único que esa persona necesita es ser expuesta a la predicación fiel de la palabra. Es lo único que necesita. No necesita ningún otro tipo de consejo. No va a haber una herramienta que lo haga verdaderamente libre de su pecado, más que la exposición fiel de la palabra. Es útil, es eficaz, penetra el alma, discierne el corazón. Le va a mostrar a esa persona en esa situación cuál es la verdadera dinámica de su corazón. La Biblia le va a proporcionar los procesos reales, no para mutar su pecado, no para que lo deje de hacer, sino para renovarse, para ser una persona totalmente nueva. Son todos suficientes las Escrituras. Qué lindo es ver al Señor en Mateo 4:4 ante la tentación, modelando que las Escrituras son todos suficientes para enfrentar cualquier tipo de tentación. De cierto os digo que no solamente de pan
vivirá el hombre, sino también de toda palabra, ¿cierto? De toda palabra. El Señor Jesucristo confió en el poder de la palabra, lo modeló, siendo Dios, lo modeló. Una experiencia muy llamativa en el libro de Hechos. Mira, hemos estudiado con los chicos en la escuela de pastores. En Hechos 2, la experiencia pentecostal, ¿recordás? Hechos 2. El Espíritu Santo está invistiendo de poder, está morando en estos hombres. Pero antes de llegar a Hechos 2, tienes que arrancar el texto mucho antes del libro de los Hechos. Tienes que ir al primer tomo de Lucas, tienes que ir a Lucas, al Evangelio de Lucas, en el versículo 45. Entonces, en el capítulo 24, versículo 45 de Lucas. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. No les dio más carisma, no les dio un título universitario, no los puso a la altura de los grandes eruditos de su tiempo, no los puso a la par de los fariseos. Lo que hizo fue abrir el entendimiento para que ellos valoraran las Escrituras, para que ellos entendieran las Escrituras. ¿Qué va a hacer el Señor Jesucristo? ¿Qué va a hacer el Señor Jesucristo para instituir su reino en este mundo, dejándolo en manos de hombres débiles y pecadores? Va a abrir la mente para que entiendan las Escrituras. Lucas está escribiendo, ¿cierto? Y Lucas sigue escribiendo y empieza un segundo tomo en Hechos 2, capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mira qué interesante. Seguí la progresión. Lucas 24:45 les abre el entendimiento para que vean, para que entiendan las Escrituras. Hechos capítulo 1, un entrenamiento con Cristo resucitado durante 40 días, tratando el tema del reino de Dios. 40 días, entre la resurrección y la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, hay 50. De esos 50 días, 40 estuvieron recibiendo entrenamiento de parte de Cristo acerca de las Escrituras, acerca del reino de Dios. Esos 10 días restantes, ellos se consagran a la oración. Ellos están aguardando la manifestación. Y el día de la fiesta de las primicias viene el Espíritu Santo. Entonces acá tenés un hombre con el entendimiento abierto para entender las Escrituras, entrenado por Cristo por 40 días resucitado, dependiente de la oración y ahora investido del Espíritu Santo. ¿Qué van a hacer estos hombres? ¿Van a hacer un programa? ¿Van a presentarse a ellos mismos? ¿Van a centrar la atención en los milagros que están ocurriendo con las lenguas? No. Lo que van a hacer es lo que dice el capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos. Me encanta esta escena. ¿Qué haría un hombre que tiene el entendimiento abierto por el Señor, que fue entrenado por Cristo resucitado, que ha vivido una vida de oración, que ha sido investido por el Espíritu Santo, a una audiencia que hace 50 días atrás mató a Cristo? ¿Qué harían estos hombres? ¿Van a buscar la empatía? ¿Van a tratar de hablar igual que los grandes sabios de su tiempo? No, ellos se paran y hacen una predicación. Una predicación a un ambiente hostil. Una predicación de Joel capítulo 2
que no altera el significado de la intención de Joel. Después, más adelante, vuelve a tomar otra porción de las Escrituras, cierto, que se encuentra en los Salmos, capítulo 16, versículo 8 al 11. Y también no altera el significado de las Escrituras, y expone y da las implicaciones de los textos. Y les dice, ahora ustedes se tienen que arrepentir, este texto significa esto, ¿cierto? Esto estaba diciendo no David acerca de sí mismo, sino acerca de Cristo, y entendiendo esto y sabiendo que ustedes han matado al Salvador, al autor de la vida, necesitan arrepentirse. Y se convierten 3.000 personas. Se convierten, verdaderamente se convierten. No es que levantan la mano, ¿cierto? Y no vuelven a aparecer nunca más, porque en el versículo 42 dice que esos creyentes que se convirtieron perseveraron en la doctrina, en el partimiento del pan, en la comunión los unos con los otros y en las oraciones. Eran creyentes genuinos. ¿Qué es lo que va a hacer que una sociedad sea penetrada, trastornada, cambiada, convertida? Predicación fiel de la palabra, las Escrituras. Y tengo un centenar más de pasajes por los cuales me gustaría ir, pero por tiempo no lo puedo hacer. Mi intención con todos estos pasajes es llevarte al mismo punto. Las Escrituras son todo suficiente para tratar la temática más adversa, en el escenario más adverso, en el momento más hostil, en la situación más desafiante. Lo que las personas necesitan son las Escrituras. No es el consejo, no es la sabiduría de este mundo, no son los procesos que este mundo plantea, son los procesos que Dios plantea. No son las herramientas que este mundo plantea, son las herramientas que Dios está proponiendo. Son sus medios de gracia, es la gracia en sí mismo, es la predicación fiel del Evangelio. Son las Escrituras. Quiero animarte a que sigas haciendo tu propia lista de pasajes, porque hay muchos más. Hay muchos más pasajes que hablan acerca de lo que Dios cree acerca de sus Escrituras. Y quiero decirte una cosa, Dios es un Dios muy celoso con su palabra. Él no está dispuesto a compartir su gloria con absolutamente nadie. Lo que Él quiere es tomar vidas totalmente fracturadas por el pecado y transformarlas para que al final del día no digan lo hicimos con una sesión de terapia, lo hicimos con un buen programa. Lo que el Señor quiere es tomar esa vida fracturada, expuesta ante su palabra, para que al final del día la gloria sea de Él y solo de Él. Eso es lo que el Señor desea. Eso es lo que el Señor quiere. Espero que esta noche vos puedas irte con ese peso en tu corazón. Las Escrituras son suficientes. Seguramente en tu mente está pasando muchas situaciones, o muchos momentos, o muchas experiencias donde vos decís, bueno, pero si son todos suficientes, entonces ¿por qué no se trató esto? O con esta persona no se pudo resolver esto. O ¿por qué no está pasando lo que tendría que pasar con tal persona, con tal situación? Tenemos que reconocer una cosa. Muchas veces no temblamos ante su palabra. Muchas veces no somos diligentes con su palabra. No gastamos tiempo en profundizarla y en conocerla, en inquirirla como lo hizo Esdras. En tener una actitud de confianza, en una actitud de entender de que es todo suficiente. Y por lo tanto, acudimos a otras herramientas como atajos para dar respuestas que al final lo que hacen no es contribuir a lo que el Señor nos ha llamado, que es ser santos y sin mancha delante de Él. Así que bueno, espero que el Señor traiga convicción a tu vida, traiga celo a tu corazón, traiga pasión y fervor, traiga diligencia por las Escrituras, traiga pasión y hambre por ella. Amén. ¿Alguna pregunta? Sí, preguntas. Nica. Y hay una parte física o hormonal, digamos, yo creo que no podemos desechar o desestimar, digamos, la ayuda, digamos, que Dios preparó también personas, ¿no? Que científicamente,
pasando por un momento, hablando de una depresión ya psiquiátrica, ¿no? No hablo de la psicología en sí, no hablo de una persona que necesita acompañamiento psicológico, sino que hormonalmente ya está desequilibrado, ¿no? Claro. Mira, estoy muy de acuerdo con lo que afirmas. Yo lo que quiero atacar no son las ciencias. Yo creo en las ciencias. Yo voy al médico. Una vez al año voy con un médico y me diagnostica cosas y creo en su diagnóstico. Cuando tengo a mis hijos enfermos los llevo a un doctor. Y creo que es necesario hacerlo muchas veces. Entonces no quiero que te vayas con la imagen de que toda esta exposición lo que está atacando es al mundo científico. Porque no es mi intención. Hay un mundo científico que es real y que es legítimo usarlo y que creo que los creyentes lo tienen que usar. Ahora, sí creo que los creyentes, de la misma manera como son llamados a ser exégetas de las escrituras, de escudriñar las escrituras, también tienen que ser exégetas del contexto donde ellos viven. Y hay muchas cosas que el mundo llama ciencia que no son ciencia. Yo puedo creer que un neurólogo es un científico que entiende el comportamiento físico del cerebro. Entiendo de que hay un endocrinólogo que comprende el comportamiento físico de las glándulas del cuerpo, la composición química, los resultados químicos que un cuerpo tiene y que necesita. Lo puedo creer, pero no todo lo que el hombre llama ciencia es ciencia. Y creo que un creyente tiene que aprender a entender los recursos que el mundo propone y ser crítico de esos recursos. Entender mejor esos recursos, ¿cierto? Para poder llegar a una conclusión. ¿Esto es ciencia o es utilizo un prefijo griego, una pseudociencia? Algo que se llama ciencia pero que en realidad no es ciencia. Esas pseudociencias creo que necesitan ser desechadas por el pueblo de Dios. Sí creo que el pueblo de Dios tiene que hacer y echar mano de la ciencia. Eso sí, me parece totalmente legítimo y estoy totalmente de acuerdo con vos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Me vino justo todo esto de... Hace una semana empecé otro trabajo aparte del que hago y me encontré con mi patrón, un chico joven que tiene problemas de depresión. Ajá. Y bueno, se me dio la oportunidad de hablar con él y ahora le cambiaron nuevamente la medicación, está muy depresivo. Y te digo la verdad, me encontré en una situación muy especial porque por momentos no supe, quería darle un punto de vista. Él me dio toda la parte médica de lo que estaba pasando y todo. Y lo único que hice, y me acordé del texto este que leímos, que dice que Dios transforma nuestra mente. Hay una transformación. Y justo lo leímos ahí. Entonces le compartí de que lo podía sacar adelante era la palabra de Dios. Y bueno, esto me gustó lo que compartiste porque le compartí que empecé a leer Juan, un libro claro, simple, sencillo, los evangelios, y digo, eso te va a ayudar, no duerme, no descansa bien, está muy angustiado, tiene problemas de su niñez, es un combo de cosas. Claro. Entonces, y le compartí mi testimonio que lo que me sacó a mí y lo que me hizo distinto fue el comprender que el que transforma nuestra vida es Dios y la palabra de Dios. Amén. Bueno, ya es la segunda vez que tratan el tema de la depresión. Lo lindo cuando salen estos temas al principio es cuando te dicen, mira, lo vamos a tratar en una sesión más adelante, entonces te quedas con ganas de volver, ¿cierto? El tema de la depresión es un tema muy recurrente en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, ¿cierto? Y hay diferentes fuentes, hay diferentes cosas y herramientas que tenemos que entender para poder acompañar en una situación así a un creyente, ¿cierto? No es la primera vez que hacemos una capacitación de consejería, ¿cierto?
la primera vez que vinimos, creo que no estuvieron todos los que hoy están acá, pero uno de los principios que establecimos, ¿cierto?, es que la forma en la que yo ayudo a una persona regenerada con la depresión o con cualquier otro tipo de temática no es la misma forma en la que yo ayudo a una persona que no tiene a Cristo, que no cuenta con el Espíritu de Dios en él, que no tiene la verdad, que está depravada de su pecado, que está incapacitada, ¿cierto? Entonces el tema de la depresión es un tema que tiene... que hay que analizarla porque es muy amplio el aspecto, o sea, el espectro de qué lo puede estar generando, ¿cierto? Pueden haber razones físicas que estén desatando desánimo, desaliento, ¿cierto? Pero que aún en medio de esa situación las Escrituras tienen herramientas para proporcionarle a la persona que está atravesando eso para poder vencer en medio de esa enfermedad. En medio de un problema glandular, ¿cierto?, de tiroides, ¿cierto?, alguna sustancia química que el cerebro no esté generando, ¿cierto?, las Escrituras proporcionan herramientas para que esa persona en su enfermedad pueda tener una mente correcta, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante en los estudios de casos, ¿sí? Sobre la depresión, los ataques de pánico y ansiedad que en este tiempo de pandemia ha surgido digamos, en las personas conocen a Cristo, o sea, yo creo que es algo que si notamos que sale y surge de muchas personas porque algo que actualmente se está identificando creo que en casi todas las iglesias y comunidades cristianas que están sufriendo muchas personas eso y que es un tema que es delicado, digamos. Trato de abordarlo obviamente siempre el centro, la palabra de Dios, pero hay que tener herramientas para poder asesorar y ayudar a una persona que está pasando y que generalmente tiene una de las consecuencias del suicidio. Hemos vivido de cerca muchas personas que se han suicidado, entonces es un tema Claro. Sí, no es de sorprendernos que estas cosas ocurran, ¿cierto? Y la Biblia habla acerca del suicidio. En la Biblia hay escenarios donde personas se suicidaron. Entonces la Biblia tiene mucho para hablar acerca del suicidio y temáticas como eso, como la angustia, ¿cierto?, como la depresión, la tristeza, como la ansiedad, ¿cierto? Y no hay que rotularlo como el mundo lo rotula. Una de las cosas que vamos a ver en las próximas sesiones de mañana, ¿cierto?, en la mañana y en la tarde principalmente, es ver la importancia de poder llevarle a la persona, de poder comprender desde una perspectiva bíblica qué es lo que le está enfrentando. Y te digo una cosa, es muy interesante, es muy apasionante. Justo en Rafaela estuvimos acompañando una sesión de aconsejamiento que estábamos haciendo vía Zoom con alguien y ahora tuvimos la oportunidad de hacerlo presencialmente. Y era una situación de depresión muy profunda. Y te digo, es muy apasionante cuando vos tenés esta convicción de que las Escrituras son todo suficiente para dar respuesta a esos problemas y a muchísimos otros problemas más, para que la persona pueda darse cuenta cuál es la verdadera fuente de sus problemas. Los problemas no vienen del contexto en el que están, ni de la pandemia, ni de la situación. Su problema viene de una misma fuente y las Escrituras la definen de una forma muy contundente. Y te digo una cosa, el mundo lo que propone es darte una píldora, no porque hicieron una evaluación física, un examen físico, sino porque se paran a ver el comportamiento y lo que te dicen es: vos tenés un síndrome de tal cosa, tenés que tomar esta pastilla, ¿cierto? Y te lo dan y vos lo empezás a tomar pensando que el que te lo está dando es una persona que tiene un criterio científico para hacerlo, pero esa persona tiene la mitad de sus criterios basados en algo que no es ciencia. Pero las Escrituras sí tienen la información necesaria para poder mostrarle a la persona lo que está atravesando y cómo atravesarlo y cuáles son los procesos que esta persona tiene que vivir, experimentar y atravesar como creyente en medio de una situación como la que vos estás viviendo, no sino describiendo, ¿sí? Y es suficiente, te puedo asegurar que es suficiente. Y he visto el poder de las Escrituras sanar personas que viven situaciones de angustia extrema, de depresión extrema, porque las personas han podido comprender mejor su corazón
tal como las escrituras lo descifran, tal como las escrituras lo exponen. Las escrituras tienen información para tratar ese tipo de temáticas. Primero levantar una mano. Yo soy médica y me pasa que muchas veces en mi rutina laboral uno ante las problemáticas, porque no es solamente la causa orgánica que el paciente lo lleva a la consulta, sino que se derivan diversas charlas y principalmente son los problemas que te va contando la gente. Uno muchas veces me pasa que no tengo palabra basada en la Biblia para poder darle una consejería adecuada. Y la otra es que la medicina es una ciencia que está basada en la evidencia. Por ende, digamos, si uno accede a un tratamiento farmacológico es porque científicamente vos tenés el aval para ayudar. Claro, pero no siempre es así. El hecho de que yo haga una composición química que tenga un efecto en el cuerpo y que ese efecto en el cuerpo altere el comportamiento, porque un desorden de comportamiento no quiere decir que el uso de eso sea legítimo. Yo no estoy diciendo que la comprensión química de esa píldora es errónea. Lo que estoy cuestionando es el uso legítimo de eso. No quiero atacar lo que estás proponiendo, pero déjame explicártelo con un ejemplo extremo. Tengo ataques de ansiedad, estoy pensando continuamente, ¿cierto?, de una forma acelerada en cuanto a algún problema en particular, ¿cierto? Hay ciertas sustancias químicas, podríamos decir, procesadas, que pueden tener un efecto en el cuerpo, que pueden bajar ese nivel de ansiedad, ¿cierto? Por ejemplo, la marihuana, ¿cierto? Vos me vas a decir, bueno, pero eso no lo usaría un médico. Bueno, pero en muchas partes del mundo hoy lo recetan, quizás no en los parámetros médicos que tiene nuestro país, pero sí en muchos otros lugares. Entonces, no siempre la composición química de un elemento quiere decir que se usa legítimamente. Tenemos que entender de que muchas veces la fuente, y yo arranqué hablando de un punto, el hombre no puede ser comprendido cabalmente sin primero prestar atención a lo que Dios dice acerca del hombre. Y Dios tiene mucho para hablar acerca del comportamiento del hombre. Ahora, el mundo científico tiene mucho conocimiento, sin duda alguna, tiene el conocimiento farmacológico y sabe que cierto tipo de píldoras van a afectar el comportamiento, pero en la santificación y el proceso de cambio, mi meta no es que la persona cambie el comportamiento, mi meta es que la persona pueda entender su situación real, su situación de pensamiento, los pecados que está atravesando y cómo lidiar con ellos para poder llevar su mente al plano de la verdad. Esa es mi meta. Sí, sin duda, digamos, claramente en el concepto, digamos, de salud, no solamente estamos hablando de bienestar orgánico, sino también el psíquico. Digamos, todo tenemos que englobar todo, digamos. Me parece, digamos, porque si no, tendría que haber una facultad que forme médicos que sean cristianos, y lamentablemente no lo tenemos. Pero no va a pasar nunca, porque el mundo nunca considera el cristianismo como una fuente de verdad, no la considera. Digamos, ¿a qué voy con esto? Tampoco le estoy recriminando lo que usted dice, ¿no? Al contrario, simplemente que hay que tratar de englobar todos los aspectos. La medicación puede ser una solución parcial. Y depende para qué, porque, por ejemplo, acá estamos enfocados en el tema solamente de la depresión, pero yo en mi caso soy cardióloga y una pastilla para el corazón en una persona no es parcial, es para toda la vida. Claro. Es decir, a lo que voy es que hay circunstancias... Pero lo que estás revirtiendo es un problema físico del corazón, no estás revirtiendo un problema comportamental. Esa es la gran diferencia. Exactamente. Entonces yo lo que tengo que entender es que el problema es comportamental, no es físico. Si es físico, lo que le dije a Mica, tu labor es totalmente legítima y hay que hacerlo. Si yo voy a vos como cardiólogo y tengo un problema y tengo que tomar una píldora para que mi cuerpo físico funcione de forma apropiada, lo voy a hacer, no estoy en contra de eso. Pero no siempre el uso farmacológico que el mundo científico propone es legítimo. Y en ese aspecto yo creo que el creyente tiene que ser crítico. Sí, en esas cuestiones, por supuesto. Sí. Vemos al profeta Elías, que estaba en una situación muy complicada, buscándolo para matarlo y ya no quería vivir más. Y él, bueno, y muy importante que dice a Dios y también a Dios. Dice, ¿no?
y Dios obviamente no se dio. Pero él no tenía un problema en la física, era espiritual. Entonces Dios fue suficiente, la palabra de Dios mismo, y él sanó ese momento y lo levantó y cumplió a Elías. Pero yo creo que la palabra fue suficiente para levantar a Elías. Yo creo que muchas veces que, bueno, un dolor físico, podemos ir al médico obviamente, pero ya cuando es algo espiritual, yo creo que la palabra de Dios es suficiente. Problema de corazón, ¿no? Espiritual, no corazón muscular, ¿no? Claro. Espiritual. Si no, vamos con la doctora. Claro, si no, tengo que ir con ella, olvídate. Pero cuando es algo espiritual, cuando paseaba a Elías, yo creo que la palabra de Dios es suficiente porque lo vimos en la Biblia. Dios lo levantó. Claro. Bueno, es muy interesante el ejemplo que va a mencionar porque precisamente mañana vamos a hablar un poquito acerca de las herramientas que Dios propone para afectar el comportamiento de las personas, y Elías es un ejemplo claro de eso, ¿sí? Y mañana lo vamos a estar viendo, pero gracias por tu aporte. Sí, Ivana. No, quería decir que muchas veces, nuestros problemas físicos tienen un aspecto espiritual en medio. Por ejemplo, yo puedo tener problemas para dormir porque soy desordenada con mis horarios, y sí, yo me puedo tomar algo para dormir, voy a dormir bárbaro y encuentro una solución en eso, pero yo tengo de base un problema que es espiritual, que tengo un pecado de que no estoy siendo ordenada. Y como eso puedo mencionar montones de áreas donde problemas físicos tienen una pata espiritual. Claro. Y creo que tenemos que atender ambas cosas. O sea, claro. En muchos aspectos puedo tratar de solucionarlo desde lo físico y hacerme todos los chequeos y todo, pero si yo no soluciono el pecado, siempre voy a estar dando vueltas sobre lo mismo. Yo puedo tener mala condición de salud porque estoy comiendo de más, o no estoy viviendo, o estoy consumiendo alcohol o lo que fuere, y voy al médico y el médico me soluciona la parte física, pero nunca me va a solucionar, nunca me va a decir, no, usted está así porque usted está pecando. Claro. Y eso es lo que como iglesia tenemos que priorizar, denunciar el pecado en todas las áreas de nuestra vida. Nos cuesta mucho decirlo, porque tenemos esta idea que el creyente no debe pecar, entonces todos tenemos que fingir que nunca pecamos y, como decía Víctor, ocultarlo y hacer como que eso no es un problema real. Y muchas veces nos encontramos sin herramientas para tratarlo porque no somos capaces de decirlo, no somos capaces de denunciarlo como tal, ni en nuestras propias vidas, muchísimo menos ir a decirle a otra persona, no, el problema que vos tenés es que estás pecando. Claro. Nos cuesta esa confrontación. Entonces creo que el enfoque tiene que estar más allá de que la medicina puede hacer un montón de cosas, cómo tratamos la parte espiritual. Como iglesia tenemos que saber tratar la parte espiritual. Y obviamente que en todo lo demás, todas las herramientas que podemos tener, el Señor, muchas de ellas las ha dado, pero como decís vos, hay que ser crítico de cada una de esas herramientas y ver si es aprobada por Dios o no. Muchas veces ni siquiera nos tomamos el tiempo de examinar cada una de las herramientas que el mundo nos propone, si son aprobadas por el Señor o no. Claro. O si están analizando la problemática de una forma legítima o no. También, sí. Una de las cosas que no me gustaría que pasen sería generalizar. Por ejemplo, decir, todo el que tiene depresión, ¿cierto?, es un problema espiritual. Porque no siempre es así, ¿cierto? Hay casos y casos, y cada caso necesita ser observado, pero si hay una confianza en esto, las Escrituras tienen información para tratar cualquier tipo de situación, Y ese es el fundamento de lo que va a ser este taller o este tiempo de entrenamiento, ¿sí? Pero cada uno de los aportes que proporcionan son válidos, son legítimos, ¿cierto? Y lo que queremos es edificar al pueblo de Dios. Nosotros nos sentimos humillados por la forma en la que el Señor nos ha permitido ver la fuente insondable que son las Escrituras para acompañar a personas en situaciones realmente desafiantes, y llegar a una conclusión: el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero fíjate una cosa, para todo aquel que cree. Para todo aquel que no cree, el Evangelio no es solamente esa llave con la que yo entro a la vida espiritual, es la herramienta poderosa que va a transformar mi vida para siempre, durante
todos y cada uno de mis días en la tierra, ¿sí? Así que bueno, les agradezco mucho por su tiempo, por su atención. Creo que se van a dar conversaciones muy lindas, de una iglesia que evidentemente el Señor ha equipado con gente muy capaz, y creo que vamos a sacar mucho provecho de este tiempo de entrenamiento. Así que una bendición tremenda. ¿Les parece si cerramos orando? ¿Sí? Dari, ¿querés orar si cerramos? Oramos. Gracias, Padre, por esta, Señor, recordatorio, Señor. Pensaba en mi mente que de pequeños nos enseña que la palabra es de Dios y tiene poder. Y, Señor, pensando y analizando estos casos, y vemos que la Escritura, Señor, aún es poderosa, es eficaz para discernir los pensamientos del corazón. Señor, gracias por esta oportunidad, Señor, de poder entender más la Escritura, poner este peso en el corazón para hallar esta fuente de riqueza que tú nos has puesto en nuestras manos, Señor, y someternos y ponernos a aprender, a oír y a buscar y a examinar lo que tu palabra dice, para que todo creyente esté a la estatura de Cristo. Así que agradecidos, Padre, por esta iglesia, por el tiempo compartido entre hermanos. Bendice a cada uno en el regreso a casa. Agradecidos en nombre de Jesús. Amén.